Y gracias te doy, Señor, por mi vida, por la vida de mis hermanos que están aquí, Señor. Gracias, Padre, porque no están aquí porque tú los has traído, Señor, a tu casa, Padre bendito. Porque sin ti, Señor, no podemos llegar a ningún lado, Padre. Gracias te doy, Señor, por sus vidas, Padre bendito. Te pido en esta hora, Espíritu Santo, que tú seas el que esté hablando por mi boca, Señor, que no sean palabras vanas, que no sean palabras de hombre, Señor, sino que tu palabra sea la que esté tocando los corazones de mis hermanos, Padre. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pueden abrir su Biblia, por favor, en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 6, por favor. Vamos a hablar de los decretos de Dios y de los mandamientos, ¿verdad? Y los estatutos de Dios. Amén. Vamos a leer del 6:1 al 7, por favor. Dice así la palabra de Dios, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jesús, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Amén. ¿Quién de ustedes, hermanos, le enseñan la palabra de Dios a sus hijos cuando se van a acostar? Creo que todos tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque aquí lo dice, ¿verdad? Que enseñemos a nuestros hijos. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios. Dice, aquí habla de los mandamientos, de los estatutos y los decretos de Dios, ¿verdad? Que todos son igual. Van de la mano, ¿verdad? Los decretos, los mandamientos y los estatutos, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver de qué se trata. Dice, entonces estos son los mandamientos, ¿verdad? Estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios os ha enseñado. Aquí habla, pues, son los estatutos, los mandamientos que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? O sea, que hablara a su pueblo. Entonces aquí dice que si nosotros guardamos los mandamientos, sus decretos, dice que Él nos va a bendecir. O sea, Él hablaba al pueblo de Israel, ¿verdad? O sea que si andaban en sus caminos, pues Dios los iba a bendecir. Así a nosotros también. Si nosotros andamos en sus caminos, guardando los mandamientos, decretos y estatutos, pues el Señor nos va a bendecir, hermanos, porque si queremos bendición, pues nos va a costar ¿qué? Guardar los mandamientos, ¿verdad? Llevarlos por obra, porque no solo escucharlos y leerlos, sino llevarlos por obra también, que es difícil, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, porque así es, nadie lleva a cabo los mandamientos,
¿verdad? O sea, porque si por ejemplo, si lleváramos 2 mandamientos que son los principales, pues ya ahí estamos encerrando ahora sí que los 10 mandamientos, que hay mucho más mandamientos, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de la ley de Moisés, cuando Jehová le dio las tablas a Moisés, ¿verdad? Y que hablara a su pueblo. Entonces así el Señor nos habla a nosotros ahorita, que guardemos, dice, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos, ¿verdad? Dice, para que temas a Jehová tu Dios, en el 2 dice, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, o sea, hasta generación tras generación, esto tiene que seguir, hermanos, ¿verdad? No tan solo nosotros como padres, sino que si hay padres aquí que ya tuvieron padres cristianos, pues está siguiendo ya lo que dice aquí la palabra de Dios. Y ustedes les van a enseñar a sus hijos, y sus hijos les van a enseñar a sus hijos, o sea, a sus nietos. Como ahorita nosotros a nuestros nietos, ¿verdad? O sea, los que tenemos nietos, pues les enseñamos a nuestros nietos la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces así es como el Señor nos va a bendecir si guardamos, ¿verdad? Sus mandamientos, ¿verdad? Amén. Dice aquí, decreto, declaración oficial con instrucciones y órdenes emitidas por un rey o por un gobernante. Solamente un rey y un gobernante puede tener o sea, tener decretos, o sea, decretar, ¿verdad? Porque ningún hermano, ni algún cristiano, ni una persona, ni un diputado, nadie puede decretar más que Dios y un rey y un gobernante, como es, por ejemplo, el presidente López Obrador, ¿verdad? Que él tiene la autoridad ahorita, y dice la palabra de Dios que él puso las autoridades, ¿verdad? Para que aquí hubiera orden, ¿verdad? En esta tierra. Entonces, López Obrador ahorita hizo un decreto si saben, de la tercera edad, ¿verdad? de los que les dan su pensión. Él hizo un decreto que él iba a dejar y que nadie se lo iba a quitar, estuviera quien estuviera, porque él ya selló ese decreto, ¿verdad? Así Dios decreta, o sea, hace decretos él, y quiere que nosotros obedezcamos, porque es hacia nosotros también, a los hijos de Dios. Amén. Aquí tenemos un ejemplo, vamos al libro de Esther. Todos ya saben, creo, esa historia, ¿verdad? Sabemos ya esa historia de Esther. Esther capítulo 3, por favor. Tres, 8 al 12. Amén. Y dice así la palabra de Dios. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido, distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes, la ley del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. 10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos.
El 12, hermano, por favor. El 12. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero. Fue escrito y sellado con el anillo del rey. Amén. O sea, hizo un decreto. Su mano derecha del rey le estaba metiendo ahí cizaña de que habían unos, o sea, el pueblo judío era alborotador, o sea, no quería hacer las leyes del rey, ¿verdad? No, ellos no se inclinaban ante el rey porque ellos ellos creían en Jehová. Entonces, pues el mano derecha del rey, pues le estaba metiendo cizaña, ¿verdad? Dice, pues aniquílalos, ¿verdad? Para que no estén de alborotadores. Y entonces el rey hace un decreto y lo sella con el anillo, lo sella y lo manda, ¿verdad? A las autoridades y todo. Pero en esto, pues primero la reina Basti no obedeció al rey, y el rey la mandó sacar de ahí de su palacio, ¿verdad? Entonces mandó a traer a varias vírgenes, o sea, mujeres, para que escogiera al rey, ¿verdad? Y entonces, pues, en eso escogió a Esther, y Esther, al darse cuenta de eso que estaban tramando contra su pueblo, pues ella fue y le rogó al rey, ¿verdad? Y pues ya un decreto ya no puede quitarlo. Ya decretaron y fue un rey, ¿verdad? Pero hizo, ¿qué creen? Que la reina Basti habló con él y lo convenció de que quitara el decreto, pues a ver qué hacía el rey. Y el rey permitió que el pueblo judío se defendiera, ¿sí? Y entonces iba a ser el día 13, que ese día todos conocen que es mala suerte. Bueno, saben algunos que dicen que es de mala suerte el 13. Muchos no ponen el número 13 en las casas, se lo saltan porque dicen que es de mala suerte, ¿verdad? Pero no saben la historia. ¿Por qué? Bueno, nosotros sí sabemos, porque ese día es cuando iba a ser aniquilado el pueblo judío. Entonces, pues ya estaba ya era la reina Esther, y fue y habló con él y le dijo que pues que no hiciera eso. Y el rey pues hizo otro decreto, ¿no? O sea, sí le hizo caso a su mujer, a su reina, pero ¿qué creen? Que la reina Esther hizo o sea, mandó a su pueblo a que ayunaran, los puso en ayuno. Fue un mandato de la reina que ayunaran, y ella también iba a ayunar. ¿Para qué? Para que pues el rey, Dios tocara su corazón para que hiciera eso, ¿no? De que ese otro decreto. Entonces ya hizo el decreto de que el pueblo se defendiera, ¿verdad? Y dice la historia. No voy a leer todo, ¿verdad? Porque es una historia grande. Entonces dice que ellos ganaron la batalla, y dice que hicieron pachanga, o sea, hicieron comida, hicieron banquete, y porque ganaron, o sea, salieron victoriosos, ¿verdad? Entonces ganaron. Así también nosotros, o sea, en las luchas que nosotros tenemos, hermanos, a veces se nos hace bien difícil, ¿verdad? A veces pensamos que ya no hay remedio, ¿verdad? Por lo que estemos pasando, pensamos que ya no hay remedio, pero si confiamos en el Señor, ayunamos como Esther, ¿verdad? Que ayunó,
pues Dios va a obrar, hermanos. Dios va a hacer la obra y vamos a salir victoriosos. Amén. Así es de que nosotros pues tenemos que pero el Señor va a tener misericordia si nosotros andamos en sus caminos, ¿verdad? Porque si nosotros no andamos en sus caminos, pues cómo Dios va a obrar en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos lo que queremos, pero le pedimos a Dios, ¿no?, que nos ayude. Pues no, hermanos. Esto cuesta, hermanos. Cuesta. Como a la reina a la reina Esther le costó, ¿verdad?, ir con el rey, porque ella no podía entrar, porque no podían entrar nadie sin la autoridad del rey, y ella se aventó a ir a hablarle al rey, y la podían haber matado, porque era si no la recibía el rey, pues era de muerte. Entonces nosotros también tenemos que obedecer, hermanos. Tenemos que obedecer y ayunar, estar en la presencia de Dios siempre, porque ya, como decía mi esposo, ¿verdad?, ya somos de Dios, ya somos de Cristo, ya no podemos volver atrás, ya no. ¿Por qué? Porque nos va a ir mal, hermanos. O sea, no, tenemos que estar en la presencia. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Tenemos que seguir adelante, hermanos. Si tenemos fallas, pues ir con el Señor y pedirle perdón, levantarnos y adelante, porque el Señor nos va a perdonar, pero que ya no volvamos a hacer lo mismo, porque si volvemos a lo mismo, pues entonces ya es que no es un arrepentimiento genuino. Entonces por eso pues vamos a guardar y a hacer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Me pone Esther, hermano, 12, capítulo 4, 12. Por favor. Dice, y dijeron a Marcodeo las palabras de Esther. Entonces dijo Marcodeo que respondiesen a Esther: no piensas que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. Bueno, aquí creo me equivoqué. Pero bueno, es la historia de Esther. Si ustedes la leen toda, pues van a entenderlo, ¿verdad? Entonces dice aquí que nadie puede decretar, ni hombre, ni hermano, ni un pastor, porque hay hermanos líderes que a veces dicen, yo decreto que la iglesia que va, quién sabe qué, va a crecer, y están decretando, y no, hermanos. Nosotros no tenemos autoridad para decretar, solamente Dios y un gobernante. Dice aquí que en el Antiguo Testamento se utiliza esta palabra para términos que también se traducen como ley o estatuto, ordenanza, etcétera. Dios promete beneficios a su pueblo. Vamos a ver Levítico 26, 3 al 4. Amén. Dice así la palabra de Dios: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuelta vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. O sea, se hablaba ahí a los que, pues al pueblo de Israel, ¿no? Hablaba que los iba a bendecir. Y a nosotros también nos habla que nos va a bendecir. Y va a bendecir nuestro trabajo, ¿verdad? Va a bendecir nuestro dinero,
va a bendecir a nuestros hijos, va a bendecir nuestro ganado. Ahí habla de ganado, pero habla de los que de antes, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, pero nosotros también, si tenemos un trabajo, un negocio, ¿verdad? O sea, el Señor pues lo va a bendecir, nos va a bendecir, no nos va a faltar el alimento, no nos va a faltar nada, hermanos, porque Él suple todas nuestras necesidades. O sea, Él no nos da lujos, hermanos. O sea, no le podemos pedir un carro, ¿verdad? Porque, pues no, Dios no da lujos. Dios nos da lo que necesitamos. Ahora que si ese carro se ocupa para la obra de Dios, pues a lo mejor sí nos lo dará, ¿verdad? Depende de para qué lo quiera uno. Pero si lo quiere uno para vanidades, ¿verdad? Para ir a cotorrear, para ir al antro, pues cómo Dios nos va a bendecir, ¿verdad? Pues no, así no, el Señor no bendice así. Él bendice a sus hijos que le obedecen. Y aún así, no obedeciendo, luego el Señor es bueno y misericordioso, que nos bendice a tal grado que pues nosotros no lo merecemos, ¿verdad? Pero así es Dios con nosotros, con sus hijos. Dice, Moisés aclara: yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Deuteronomio 4, 1 y 2, por favor. Dice la palabra de Dios: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo ordeno. Fíjense, aquí en Apocalipsis también viene este versículo, dice que hay de aquel que le quite o le ponga a la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, no añadiréis, ¿verdad? Pero habla aquí de que guardemos, sigue diciendo que guardemos los mandamientos para que Dios nos bendiga, ¿verdad? Y todo lo que hagamos prospere, porque a veces trabajamos como locos, pero no prosperamos. Y decimos, ¿por qué no me rinde el dinero? ¿O por qué esto? ¿Por qué? Pues porque no andamos en los estatutos de Dios, ¿verdad? No andamos en la presencia de Dios, no andamos en justicia de Dios. Entonces, por eso Dios dejó su palabra, ¿verdad? Y entonces en Apocalipsis también dice que si le añaden a este libro, pues nos va a desechar, ¿verdad? Entonces hay doctrinas, o hay ¿cómo se llama? Los católicos y todos que luego le ponen, le quitan, no obedecen, dicen una cosa por otra. Entonces pues no están llevando lo que es la palabra de Dios, y los sacerdotes pues se van a ir al infierno porque no enseñan la palabra de Dios, ¿verdad? No enseñan los mandamientos, o a lo mejor sí enseñan los mandamientos, pero pues como están muy cómodos ahí donde están, pues por eso no se salen de ahí, de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ahí no el sacerdote ni nadie les dice nada que tienen que hacer, ¿verdad? Como por ejemplo ahorita aquí, que guarden los mandamientos, los decretos. Entonces, por eso están como están, ¿verdad? Pero pues así Dios no bendice, hermanos. A Moisés no entró a la tierra prometida como él le había dicho. ¿Por qué? Porque desobedeció, le ganó la ira, ¿verdad? Cuando le dijo que el pueblo de Israel le pedía agua y el Señor le dijo que tocara, que en la, ¿cómo se llama? Con la vara. Pero él se enojó y le pegó. No le dijo Dios que le pegara, sino que nada más que orara y que iba a salir el agua, ¿no? Que la tocara nada más. Ajá. Pero él lo hizo con ira.
Y pues se enojó Dios y ya le dijo, ya no vas a entrar a la tierra prometida. Fíjense nada más, y Moisés era un siervo pues fiel, que andaba obedeciendo siempre, pero pues sí, ya nada más con eso de la ira que le ganó, fíjense, ya no entró a la tierra prometida. Entonces nosotros también podemos no entrar a la presencia de Dios, a la vida eterna, con algo que pequemos, que sea desagradable a Dios, ¿verdad? O sea, a lo mejor no podemos entrar por eso, porque no obedecimos a Dios. Dice, Pablo dijo, con su muerte en la cruz anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Vamos a ver Colosenses 2:13, por favor. 13:14. Colosenses. Dice él, y a vosotros estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en una cruz. Habla aquí el Señor Él ya quitó el decreto de muerte de nosotros. O sea, cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, el Señor borra todo, ¿verdad? Nos perdona y borra todo. Y dice que Él la llevó a cautivo a la cruz, nuestro pecado, ¿verdad? O sea, por eso nosotros pues tenemos la salvación, pero si nosotros seguimos en pecado podemos perderla. Muchos dicen que no se pierde la salvación, pero sí se pierde. Dios no nos la va a quitar, porque Dios es un Dios de palabra. O sea, Él no tiene palabra de hombre. Dios es Dios y no es mutable. Él no cambia. Pero nosotros, si no obedecemos y andamos en otras cosas, en pecado, y no nos arrepentimos, pues vamos a perder ese regalo que es la vida eterna. Amén. Porque si no la cuidamos, pues entonces, ¿y cómo no la cuidamos? Pues porque no estamos en la presencia de Dios, andamos en fiestas, andamos en los antros, andamos de borrachos, andamos peleando, ¿verdad? Así es como no es sagrado a Dios. Y por cualquier cosita no vamos a entrar al reino de Dios como Moisés. Amén. Así es de que hay que tener cuidado, hermanos, con lo que hagamos. Ya los tiempos ya están, ya viene Dios, ya viene Jesús por su pueblo. Ya los tiempos son, ya se ve, ¿verdad? Que ya viene el Señor. Dice que muchos lo tienen por tardanza, pero no, el Señor viene pronto. Y si nosotros nos dormimos, en cualquier dormidita, nos quedamos, ¿verdad? Porque así es Dios. Dice que en un abrir y cerrar de ojos va a venir como ladrón en la noche. Y si nosotros estamos de borrachos o peleándonos o diciendo de peladeces, groserías, y en el mundo ahí, pues ya nos quedamos, porque ya vino el Señor por su pueblo, ya vino y nos va a llevar a todos los que andamos en sus estatutos, en sus mandamientos, ¿verdad? Amén. Así es de que pues hay que cuidar nuestra salvación, hermanos. Dice, los mandamientos, estatutos y decretos van de la mano, o sea, son igual. Los estatutos son ordenanzas, órdenes. Vamos a ver un versículo para entender. Efesios 2:15, por favor. Efesios. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz.
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Amén. O sea, cuando Jesús murió por nosotros, ahí Él se llevó todos nuestros pecados, ¿verdad? Y nos reconcilió con Él, o sea, nos reconciliamos. Por eso es que el Señor tuvo misericordia de nosotros. Amén. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas se refiere a la ley de Moisés, ¿verdad? O sea, es cuando Moisés obedecía a Jehová y les hablaba al pueblo de Dios. El Señor, Dios le hablaba directamente a Moisés, Dios le hablaba a él directamente, pero a nosotros también nos habla directamente el Señor. ¿Por medio de quién? De su palabra, ¿verdad? Y si nosotros no leemos la palabra de Dios, no tenemos comunión con Él, pues no estamos en la presencia de Dios, ¿verdad? Por eso el hermano, pues el pastor nos pone a leer, porque a veces somos muy perezosos para leer, pero es bueno esto que hace el hermano porque nos anima, ¿verdad? O sea, para leer, porque sí, a veces sí da pereza leer, pero ya leyendo, pues ya se pica uno leyendo y se sigue. Y ahí Dios nos habla, así como a Moisés. Si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos hable, Él se va a manifestar aquí en la palabra de Dios. Y a veces nos va a doler, hermanos, la palabra nos va a doler. ¿Por qué? Porque nos está hablando fuerte si estamos haciendo algo malo, ¿verdad? Porque para todo hay palabra, cuando estamos enfermos, cuando estamos deprimidos, cuando tenemos problemas, para todo hay palabra. El Señor, aquí está todo, por eso les digo que el Señor nos habla también directamente como a Moisés, nos habla igual, pero nosotros pues queremos, yo creo, ver a Dios, si su palabra aquí está, y el Espíritu Santo se manifiesta ahí. Amén. Los mandamientos son instrucciones de un amoroso Dios, Padre Celestial. Son instrucciones de un amoroso Dios, porque nos ama tanto que por eso dejó su palabra y los 10 mandamientos, o sea, dejó decretos y estatutos y los 10 mandamientos para que nosotros entendamos, ¿verdad? Dice aquí, para ayudarnos a llegar a ser más como Él, por medio de los mandamientos, para llegar a ser como Él, pero por medio de los mandamientos, hermanos. Pero si no leemos y no llevamos a cabo los mandamientos, pues entonces no sé qué va a pasar, porque pues no estamos haciendo la voluntad de Dios. Dice, el Padre Celestial nos enseña su voluntad para con nosotros y a vencer al hombre natural, ¿verdad? O sea, nosotros éramos pecadores, hombres naturales, pero ahora ya somos espirituales, hermanos. Por eso es que hay que alimentarnos a diario de la palabra de Dios, diario, hermano. Aunque sea 1 capítulo o 2 capítulos que leamos y meditemos, ahí ya estamos cumpliendo, ¿no?, con leer. Pero también hay que cumplir en hacerlo, porque dice la palabra de Dios que no solamente seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Amén. Porque a veces nada más oímos, pero sí decimos, ¡ay, qué bonito estuvo la predicación!, ¿verdad? Qué bonito habló el hermano, el pastor, la hermana, pero no es todo, hermanos. No es todo, o sea, llevar a cabo lo que dice aquí, ¿verdad? El Padre Celestial nos enseña su voluntad para con nosotros y a vencer al hombre natural. La obediencia a los mandamientos nos prepara para regresar a la presencia de Dios y obtener la vida eterna. Si alguien está
ahorita afuera de la presencia de Dios, o sea, en el mundo haciendo cosas, pues Dios nos prepara, dice, ¿verdad? Por medio de los mandamientos, para que tengamos la vida eterna que el Señor nos da. Dice, cuando entendemos esto, vemos los mandamientos como una bendición y no como una carga, porque a veces vemos que, no, o sea, como una carga, ¿verdad? Se nos hace pesado llevar a cabo, ¿verdad? Pues los primeros 2 mandamientos, que son los principales, ¿verdad? O sea, se nos hace pesado, pero no es una carga, hermanos, sino que si lo llevamos a cabo, dicen que es una bendición, ¿verdad? Es bendición para nuestras vidas y para nuestra familia, para todo, hermanos, porque Dios obra y es para todo. Amén. No es una carga, no tenemos que verla como una carga, sino como una bendición. Aunque a veces, pues sí, pues se nos hace muy pesado. Simplemente venir a la iglesia se nos hace pesado. Porque a veces así pasa, ¿no? A mí así me pasa, no sé a ustedes, pero a mí así me pasa y se me hace pesado y digo, ay Señor, pues ahora no quiero ir, estoy cansada, no tengo ganas, pero yo sí quiero ir, pero me lo impide la carne, ¿verdad? Entonces empiezo a orar y a pedirle a Dios, Señor, ayúdame, porque yo sí quiero ir, no quiero faltar, porque yo quiero estar bien, me quiero sentir bien, y empiezo a orar y ya, se me quita el cansancio, porque a veces es cansancio espiritual y cansancio carnal también, o sea, de que estamos cansados, ¿verdad? De que trabajamos mucho a lo mejor en el hogar o en el trabajo, ¿verdad? Los varones que van a trabajar y las mujeres en el hogar, que hay que hacer la comida, que hay que ir por la comida, que siempre esa rutina de todas las mujeres, ¿verdad? De nosotras, entonces se nos hace a veces pesado o estamos cansadas, pero tenemos que seguir, hermanos, adelante, ¿verdad? Que no se nos haga una carga, hermanos. Dice aquí, los decretos de Dios corresponden a los propósitos eternos de Dios, basados en su consejo sabio y santo, por medio del cual Dios libremente se da forma y Él es inmutable, o sea, no cambia, para su propia gloria. Ordenó eficazmente o permisivamente todo cuanto ocurría. En otras palabras, los decretos de Dios son declarados por Dios de la eternidad, de tal forma que Él conoce, ha organizado y ha orquestado desde siempre todo cuanto ha de ocurrir. Amén. ¿Por qué? Porque no se mueve una hoja si no es por la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque Él todo lo tiene bajo control, todo. Cuando nosotros estamos enfermos, Él tiene el control de nuestra enfermedad, de nuestras dolencias. Amén. Porque así luego yo me siento, ¿no? Así bien, como que me duele algo y digo, ay Señor, pues tú tienes el control de mi vida, ¿no? Y a veces como que el enemigo viene y me quiere reprimir, pero le digo, no, vete en el nombre de Jesús, porque Dios es el que tiene el control de mi vida. Hemos orado, hermanos, por enfermos, ¿verdad? Hemos orado por enfermos y que el Señor los saca adelante. O sea, es una bendición, porque cuando oramos el Señor escucha a las súplicas de los santos, dice. Amén. Entonces, por eso Él tiene todo bajo control, ¿verdad? O sea, si tenemos un problema, Dios tiene el control, si confiamos en Él, porque a veces nosotros queremos ayudarle a Dios, a veces, porque decimos, híjole, ¿ahora qué hago? Mi hijo anda por allá, o mi hija, mi nieto, ¿qué voy a hacer con él? Y voy a hacer esto, pero no vamos al Señor y le decimos, Señor,
guárdalo, cuídalo, ten misericordia, que no le pase nada. Y tan solo con eso, hermanos, el Señor lo va a guardar, lo va a cuidar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tomando en cuenta a Dios. Amén. Lo estamos tomando en cuenta. Si nosotros con nuestra preocupación no hablamos con Dios, no hacemos nada, sino que estamos viendo a ver qué hacemos nosotros, pues tengan por seguro que no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer nada. Solamente Dios, el que tiene el poder y el que tiene el control de nuestras vidas y de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros problemas, de todo, hermanos, de nuestra economía. También Dios tiene el control. Así es de que pues si nosotros tomamos en cuenta a Dios, hermanos, pues o sea, Él va a obrar, pero tenemos que primero ir con Él, ¿verdad? Y aunque nosotros no llevemos a cabo lo que dice aquí, que si guardamos sus mandamientos y decretos, Él nos va a bendecir, aunque no lo llevemos a cabo, ténganlo por seguro que Él nos va a respaldar, nos va a dar y nos va a quitar ese problema que tenemos. ¿Por qué? Porque Él es bueno y misericordioso. Él nos ama tanto, hermanos, que pues Él es tan bueno que no quiere que padezcamos, ¿verdad? Y si nosotros somos necios, entonces sí vamos a padecer, ¿verdad? Si no obedecemos, porque oímos y hablamos y oímos de la palabra y seguimos en las mismas. Entonces, no es así, hermanos. Aquí dice que si guardamos sus estatutos y sus mandamientos, que Él nos va a bendecir. Amén. Así es de que pues espero, hermanos, que les sirva esta palabra que el Señor me dio, también para mí, primeramente, ¿verdad? Y para todos, hermanos, para todos, que hay que cuidar nuestra salvación, hermanos, nuestro regalo que el Señor nos dio, ¿verdad? Porque Jesús murió por nosotros, Jesús dio su vida por nosotros, y a veces pues no lo reconocemos, hermanos, porque seguimos en las mismas. Amén. Pues que Dios los bendiga, hermanos. Amén.